voltaje eh, que estoy instalando, que estoy emanando, y la corriente pues deberá ser acorde al consumo que necesite cada equipo. Bien, vamos a poner algunas cargas entonces. Forma de resistencia. Bien, vamos a poner resistor en lo que es keywords para poder ir viendo la mejor opción. Aquí me dice estos análogos. Estos son digitales. Puede ser este, ¿no? Resistor análogo, resistor primitivo. ¿Ok? Y bueno, le doy un clic y lo puedo ir ubicando en mi área de trabajo, ¿no? Entonces, voy a darle doble clic y me dice, ¿no es cierto?, que puedo ingresar el valor de consumo, bueno, el valor de resistencia que tiene este elemento. Recuerden, mayor resistencia incide en que la corriente va a tener un menor flujo cuando pase por este elemento. Bien, aquí yo lo puedo poner en forma vertical o horizontal, nada más que dándole clic y rotando al elemento. Entonces vamos a poner control C y vamos a copiar el elemento. Vamos a poner unas 5 cargas en forma mixta, ¿no? Como habíamos visto la última clase, ya que de forma en forma de serie. Bueno, vamos a hacerlo de las tres formas, ¿no? Primero en serie, luego en paralelo y luego en mixto, ¿no? Entonces vamos a abrir la Jamboard para hacer la contrarrestación de lo que ya habíamos estado revisando. Ya, entonces tres cargas en serie. Decía si el voltaje es 110 y acá, bueno, las resistencias estaban muy bajas. ¿Qué pasa si es que pongo en kiloohmios? Pues va a mantener el valor calculado, bueno, los números significativos, pero variará un poco la respuesta, no puede ser que se mueva este consumo. Pero bueno, vamos a mantener esos valores. Entonces, tres resistencias en serie, que me quedaría de esta forma. La de acá le voy a rotar, cierro el circuito. No, como digo, es muy intuitivo y me va diciendo nada más con este lápiz que vaya cerrando las líneas que vendría a ser el conductor, ¿no? Entonces, en cada resistencia yo edito, ¿no? Según lo que yo tengo. Entonces, 5, 20 y 10 me dicen, ¿no? Pero no 5K, como les digo, si yo le dejo la K es kilo ohmio, si le quito es ohmio, ¿no? 5, 20, perdón, aquí es, en el valor hay que cambiarlo, abajo. No va la K, si es K es kilo, ¿no? Ok. ¿Y qué es kilo ohmio? O sea, la resistencia por 1000. Sé que me está diciendo, dígame algo nuevo, pero no sé si me están siguiendo. Y que ya sabe, al final tocará responder en el Moodle, aunque sea para verificar que estamos siguiendo. Porque no hay preguntas, no me dicen nada, así que consideraré que estamos bien. ¿Sí o no? Inge, disculpe, la primera resistencia de cuánto es.
R1 es de 5, R2 es de 20 y R3 de 10, ¿no? Bien. Una vez que yo ya tengo esto, entonces puedo poner play y nada más, ¿no es cierto? Porque no tengo ningún instrumento en el circuito. Así que para poder verificar los cálculos que ya hicimos, yo debería encontrar la corriente total, que va a ser la misma según la ley de Ohm que habíamos visto, ¿no? Según esas premisas que nos daba. El voltaje se divide, la corriente se mantiene. Como no tengo instrumentos, pues no puedo verificar eso, así que voy a parar la simulación y voy a insertar mis instrumentos, ¿no? Que están en la parte lateral izquierda y me dice, vamos a poner un voltímetro. Si estuviésemos en la realidad, ya vamos a ver los instrumentos de forma real, pues es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que sí tengo que considerar es la forma en la forma en cómo yo conecto estos equipos a la carga para poder visualizar valores de voltaje, corriente, o en este caso hay un instrumento virtual para poder medir potencia, ¿no? En watts o watímetro que se lo conoce. Bien, entonces, ¿qué instrumento es el que me sugieren ahorita? Miren, hay un osciloscopio, hay muchos instrumentos, pero yo busco un voltímetro, ¿no? Ahí me dice DC voltímetro, pero yo quiero en AC. No se olvide, estamos trabajando con voltaje alternado, ¿no? La polaridad va a cambiar cíclicamente a lo largo del tiempo. Eso es. Cuando es de continua, se mantiene. Entonces, este de aquí le doy un clic. Voy a poner acá otro voltímetro y acá otro. Y derecho le voy a rotar para que se vea mejor. Y antihorario. Oh, no, no lo puedo dejar así mejor. Para que se lea bien. Y conecto, ¿no es cierto? Digo, este pin acá de forma paralela a la carga. Este pin acá. El, acá. Ya, lo mismo acá y acá. Pongo acá, pongo acá. Sí estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí. Sí, Inge. Bien, Sí. facilito. Entonces yo mando play, ¿no? Y comienzo a ver las caídas de voltaje en cada uno de mis elementos de resistencia, ¿no? Como les digo, estas resistencias son cargas, ¿no? Son cargas y que representan, puede ser al equipo, puede ser algún consumo de algún elemento conectado a la red. Bien, para yo encontrar la corriente total, que es la misma en todas las resistencias, aquí viene, ¿no? Voy a parar un rato el circuito. Me falta un instrumento que es el amperímetro. Entonces, yo puedo seleccionar la flecha. Tengo que cortar entre cualquiera de estos elementos, entre la fuente y R1, o entre R1 y R2, o R3 y R2, y poner el instrumento, ¿no? O entre R3 y la fuente. Entonces, lo más simple, vamos a hacer esto. Voy a poner un AC, amperímetro de AC o ammeter que dice aquí. Doble clic. Ya, ahí está, ¿no? A veces como que se ralentiza, no sé qué pasa. Este va conectado en serie, ¿no? Es como ponerle otra carga. Cuando dice en serie es de forma colineal a la carga donde yo quiero calcular la corriente. Entonces, no se olvide eso. Cuando yo tengo un instrumento como los que vamos a ver adelante, los comunes, los para, bueno, ¿quién diría? Para estudiantes, son
solo con cable para poder hacer las mediciones, así que cuando yo tengo una instalación, ¿qué tengo que hacer? Abrir el circuito, ¿no es cierto? O ver dónde puedo conectar esos cables. Pero ya en la parte industrial nosotros utilizamos las pinzas aperimétricas, que ahí nosotros lo que hacemos es con la pinza, pues montarla en el cable conductor y verificar el valor de corriente de forma simple, sin tener que abrir el circuito. Pero bueno, vamos a abrirle nosotros en este caso. Luego vamos a conectarle, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la corriente que me debe dar en este caso? ¿Cuál es el valor de corriente? No estaban en clases, no hicimos el ejercicio, no tienen acceso a la Jamboard. ¿Cuánto me debe salir de corriente? Inge, Diga, una pregunta, ¿el voltaje que está ocupando cuál? ¿Qué nombre tiene? Disculpe, porque le puse otro y no me marca. este es un alternador, decía ahí, ¿no? Alternador. Este. Ya, pero según la Jamboard, ¿cuánto me debe dar de amperaje? Hicimos el ejercicio con ustedes. Otro cero. Vamos ahí. Ya el promedio del grupo, vamos a ponerle, porque no hay participación. ¿Qué más podemos hacer? La Uno corriente cincuenta total y busca cinco. Inge. Sí, la corriente es la que calculamos, eso les estoy preguntando y nadie me dice nada, ¿no? Molestoso esa parte. 3.14 amperios al día. Ya, a ver, verifiquemos. Ya les iba a clavar otro cero para promediar con lo que participamos. 314 me dice, ¿no? Ahí total. Y eso quiero verificar con la instrumentación. Para eso les pregunto y les digo participemos. Ya. 222. Y ahora, 22 2 44 4. Y vamos con las caídas de voltaje, ¿no? BR1 en BR2 y BR3. En BR1 me dice que es la I total por por la resistencia 2. En BR2, perdón, ¿no? 314 por 20 me da 62.8. Recuerde que el voltaje es de 110. Entonces, en el ejercicio, ¿cómo calculábamos la corriente total? Partiendo de la ley de Ohm, decía que encuentro una resistencia equivalente que en el caso de que estén en disposición serie, sumo los valores de resistencia. Entonces, ¿cuáles son los valores? 5, 20 y 10. Sería 35. Y sería 110 voltios sobre 35 ohmios. Y estamos poniendo nosotros 110 voltios a 60 Hz. Ya, aquí lo que estoy utilizando es la amplitud, que viene a ser el valor más alto. Y yo debería tomar en cuenta el valor BRMS, que es el valor promedio del voltaje.
Entonces, con este valor, en B de 2 me da 44.4. La corriente me da 222. Bien, recuerden que sumado todos estos voltajes de caída me debe dar los 110, ¿no? Así que vamos a sumar y ver qué es lo que está pasando. 11.1 más 44.4, 22.2. No, vamos a ver si cambiamos de fuente de voltaje. A ver, vamos a buscar otra fuente de voltaje, decíamos, ¿no? Esta es la que estábamos utilizando. Esta es de continua. Esta es, pero es una fuente de corriente. Corriente. Esta de aquí puede ser una opción. Ok. Veamos qué valores me pide, ¿no? Ese offset, amplitud, frecuencia, modulación. Bueno, está, está. Veamos cómo. No sé por qué no me está saliendo los valores para la fuente de voltaje en alterna. $110 voltios.
De aquí. Ya para las evaluaciones, usted puede usar cualquier forma de encontrar los valores de caída de voltaje en la resistencia, ¿no? Como usted está atrás de una pantalla, pues hoy puede hacerlo en el Proteus, por mí no hay problema. O puede realizar el cálculo encontrando la resistencia equivalente, la corriente total, y luego ir por ramal, pues calculando las corrientes hasta llegar a la que yo necesito, ¿no? Y que vamos en este caso a hacer este ejemplo como, tal como lo hemos puesto para las cargas combinadas, ¿no? En exposición combinada. Entonces, tengo que parar la simulación. Nuevamente ingresamos una fuente de continua. Me voy a Device, Design, y era esta, ¿no? Ya, ¿qué más me dice? Una resistencia y tres en serie luego, y en paralelo a la primera. Resistor, así, dos, tres. Rotamos. Las desplazamos un poco porque están muy unidas, ¿no? Luego viene una sola en paralelo. Luego viene otra en serie y dos en serie en paralelo con la última, ¿no? Listo, y ahí hacemos las conexiones. Yo dejo este espacio entre la R9 y la R10 para luego poner el instrumento de medición de corriente, ¿no? Bien, ahí estaríamos. Solo nos queda dar los valores. 1, 2, 5, 8.
6, 2, 1, 10. Bien, entonces, ¿qué es lo que pedíamos aquí, no es cierto? La resistencia, la corriente total, el voltaje total, que esto ya nos da de entrada, ¿no? Los 110 voltios. Esta fuente, ¿no? Estamos haciéndole con continuo aquí. Listo, entonces, como yo puedo ver aquí en este circuito, yo tengo tres ramales, ¿no? Uno, dos y tres. Aquí voy a tener una resistencia, una corriente uno, corriente 2, corriente 3. Si yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuál es el valor de corriente y de voltaje en R14, por ejemplo, en esta área de aquí, como yo les había pedido en el ejercicio, esto les decía, ¿cuál es el valor de Rx? O sea, ¿cuál es el valor de voltaje en la de acá, ¿no? En la de 2 ohmios. Entonces, en este caso, con mi instrumento virtual, yo puedo evaluar nada más que ahí, ¿no? Si no, me tocaría calcular ramal por ramal, la corriente total, y luego volver acá para saber cuál es la caída de voltaje que estoy teniendo. Entonces, lo más fácil que puedo hacer así cuando tengo estos circuitos combinados es utilizar el software y evaluar. Entonces, DC voltímeter aquí, quiero saber en esta resistencia. Listo, entonces, ¿cuál es el voltaje de caída que estoy teniendo ahí? 0.12 voltios. Pero bueno, aquí me falta poner o variar la de entrada que era 110, ¿no? Por eso es que está muy pequeño. Aquí entran 110 voltios. Y ahí sí mando a evaluar. Son 12.9 voltios que está cayendo aquí, ¿no? Si quiero saber la corriente aquí, en este circuito, debería abrirlo al mismo, poner un amperímetro, ¿no? Vamos a coger aquí, por ejemplo, y voy a poner un amperímetro. Miren, el voltaje que está generándose aquí en este ramal es de 28 amperios, ¿no? Acá tengo este valor de voltaje, pero yo les había pedido también la potencia, entonces, ¿cómo encuentro la potencia en una carga? Pues voltaje por intensidad, la más común. Pero hay otra ecuación, me parece que es la intensidad por la resistencia al cuadrado, que también me va a dar la potencia en esta carga. Ahora yo puedo pedir en la evaluación la resistencia, a ver, el valor de voltaje en R11, el valor de voltaje en R9 y el valor de corriente también, ¿no? Entonces, ya solo con la aplicación de la ley de Ohm y por inspección con los instrumentos virtuales, yo puedo encontrar esos datos de forma rápida, ¿no? Por ejemplo, quiero saber la corriente en R11. ¿Qué tengo que hacer? Abrir el circuito en esta línea, poner mi amperímetro. Siempre los amperímetros se conectan de forma en serie a la carga, ¿no? Lo voy a rotar.
y lo conecto. Bien, ¿cuál sería el valor de amperaje en la resistencia 11? Evalúo nada más, ¿no? 14.0. Bien. Ahora, si yo quisiera encontrar los valores de potencia, puedo insertar este batímetro aquí. Y para el mismo, ¿qué me dice, no? Yo necesito, esto que está aquí es para el voltaje y esto es para la corriente. Entonces voy a abrir el circuito. La línea de aquí, ¿no es cierto? Quiero en este ramal la corriente. Digamos que quiero conocer la potencia en R14. Entonces, el voltímetro, o bueno, la parte de voltaje la conecto en, en paralelo a la carga y la corriente en forma de serie, ¿no? Esto vendría aquí así, así. Esto cierra el circuito nuevamente por acá. Y el otro pin de voltaje que me está pidiendo iría pues en paralelo a la carga, nada más. Y con eso pues ya me da la señal de potencia. Como les digo, potencia, voltaje por intensidad. ¿Qué es lo que está haciendo el watímetro? Pues encontrando la corriente y el voltaje en la carga, nada más. Ahí le pongo play. Y me dice 417 watts, ¿no? Así que la pregunta para ustedes va a ser, cuál es el valor de potencia en R9? En este caso en la de 5 ohmios, ¿no? Así que en el Moodle rapidito, ¿no? Yo le pongo la actividad ahí, para ver las participaciones. Bueno, está lento el Moodle, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé si está claro, está fácil, ¿no? ¿Y cómo se llamaba ese instrumento que puso al último, Inge? Batímetro, Inge, si me puede indicar cómo le conecto. A mí me sale 00 ahí, cada que le pongo a iniciar la simulación. ¿ya? El batímetro tiene dos partes, ¿no? El voltaje, que son los pines de arriba y el de abajo, y el de amperaje, ¿no? Que son los pines que tienen en medio. Si ve usted esta flecha, eso es amperaje. Entonces, eso yo conecto en serie a la carga. Desde esta pata de aquí, entra acá, y de la salida ya le cierra el circuito. Y el voltímetro, pues le hago recaer aquí, en un pin, y el otro acá. Aquí estamos. Hay un repetito y voy a copiar. Mm. Aquí esto es en serie, ¿no? Sale de aquí, entra a esta par. Sale de la otra, cierra el circuito. Mira, viene a esta pata de acá. Y de ahí de la que sale, como está en serie, cierra abajo. Para el voltaje. Más acá. Y más, bueno, cae paralelo a la carga, ¿no? Y con eso ya sé la potencia. Ahora, pero si yo ya calculo el voltaje y sé la corriente de línea aquí, también puedo calcular multiplicando nada más, ¿no? Me debe dar el mismo valor. Bien, sí está, ¿no? ¿Estamos claros? Como digo, ¿no? En el examen yo pongo el circuito. Usted puede hacerlo en el Proteo si quiere o puede calcular como necesite, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, el batímetro nos da la potencia.
El watímetro da potencia, ¿no? La potencia se mide en watts, por eso es watímetro el instrumento. Amperios por voltios. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tratemos de realizar los deberes. Yo voy a tratar de subirlo hasta el viernes máximo, para que ustedes puedan ya seguir trabajando en los mismos y que, bueno, con lo que ya les indiqué ahora, sí se puede seguir avanzando en los que están puestos en el sílabo, ¿no? Muchas gracias y pongamos el presente para registrar la salida. Bien, cualquier cosa por el WhatsApp.